¿Alguna vez te preguntaste quién es realmente el Espíritu Santo? ¿Es solo una fuerza invisible, una energía espiritual, o es alguien mucho más cercano y poderoso de lo que imaginamos? Bienvenidos a este nuevo vídeo del canal. Hoy vamos a profundizar en uno de los misterios más hermosos y esenciales de la fe cristiana, el Espíritu Santo. Vamos a descubrir juntos qué dice la Biblia, cómo actúa en nuestras vidas, y por qué su presencia puede cambiarlo todo. Si te interesa crecer en tu vida espiritual, comprender mejor la fe y vivirla con más fuerza cada día, te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita para no perderte ningún contenido. También te animo a dejar en los comentarios tu experiencia con el Espíritu Santo o cualquier duda que tengas. Nos enriquecemos cuando compartimos. Y ahora sí, comencemos este viaje hacia el corazón del Espíritu de Dios. ¿Quién es el Espíritu Santo? Esta pregunta, que parece sencilla, nos abre las puertas a uno de los misterios más profundos y hermosos de toda la fe cristiana. Cuando hablamos del Espíritu Santo, no estamos hablando de una fuerza impersonal ni de una especie de energía mística. Tampoco estamos hablando de una simple influencia o símbolo religioso. No. El Espíritu Santo es mucho más que eso. El Espíritu Santo es Dios. No una parte de Dios, ni un poder que proviene de Dios, sino Dios mismo, en persona, presente, actuando, vivo. El cristianismo enseña que Dios es Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Tres personas distintas, pero un solo Dios verdadero. Y en esta relación trinitaria, el Espíritu Santo es la tercera persona de esa comunión eterna de amor. No fue creado, no es inferior, no es un aspecto del Padre ni del Hijo. Es eterno, es personal, es igual en majestad, en gloria y en divinidad. Desde el principio de la historia de la salvación, el Espíritu Santo ha estado presente. En el libro del Génesis, leemos que el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas, Génesis 1, 2, participando activamente en la creación. El mismo Espíritu que dio vida al universo, que sostuvo a los profetas, que inspiró las Sagradas Escrituras, es el que Jesús prometió enviar a sus discípulos. Y es el mismo Espíritu que hoy quiere habitar en el corazón de cada creyente. Jesús habló del Espíritu Santo como el Paráclito. Esta palabra, tomada del griego parakletos, significa el que consuela, el que defiende, el que intercede. No es solo un maestro que enseña desde lejos, sino alguien que camina a nuestro lado. Un defensor celestial que mora en nosotros, que intercede por nosotros, y que nos da fuerza cuando nuestras fuerzas se acaban. En el Evangelio de Juan, Jesús dice, «Y yo rogaré al Padre, y Él os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre». Juan 2:16. Y continúa, «El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros, y estará en vosotros». Juan 2:17. Fijémonos bien en esas palabras, estará en vosotros. El Espíritu Santo no es un visitante externo que viene y se va. Es una presencia interior, constante, silenciosa, pero poderosa. Habita en lo profundo del alma del cristiano, transformando poco a poco el corazón, renovando la mente y guiando hacia la verdad plena. Y esto es lo verdaderamente sorprendente, que Dios no solo vino a nosotros en Jesucristo, sino que quiere permanecer en nosotros a través del Espíritu Santo. Es la presencia más íntima y cercana que podemos experimentar. Y sin embargo, muchas veces la ignoramos, la olvidamos o no la comprendemos. El Espíritu Santo tiene una personalidad, tiene voluntad, tiene conocimiento y tiene amor. San Pablo dice en 1 Corintios 2, 10-11, «El Espíritu todo lo escudriña, aun lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios». Esto nos revela que el Espíritu conoce incluso los pensamientos más profundos del Padre. Y si Él habita en nosotros, entonces nos permite también acceder a esa intimidad divina. Muchas veces lo sentimos como una inspiración súbita, como una paz que sobrepasa todo entendimiento, como una certeza interior que no viene del razonamiento, sino del alma. Otras veces, su voz es más sutil, un susurro que nos recuerda lo que Jesús enseñó, una inquietud en el corazón cuando nos desviamos del camino, una luz que ilumina decisiones difíciles. Pero también es cierto que podemos resistir al Espíritu Santo. En Hechos 7:51, Esteban acusa a sus oyentes: «Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo,
como vuestros padres, así también vosotros. ¿Qué significa esto? Que Dios respeta nuestra libertad. El Espíritu no se impone. Nos invita, nos guía, nos llama, pero espera nuestra respuesta. Vivir en comunión con el Espíritu Santo es vivir con el alma despierta, sensible a lo eterno. Es dejarse conducir, es permitir que Él sea el motor de nuestras decisiones, el juez de nuestras intenciones, el fuego de nuestro amor. Sin Él, la vida cristiana se vuelve una carga pesada, un esfuerzo moral vacío. Pero con Él, todo florece, la fe se enciende, el corazón se ensancha, la oración se vuelve diálogo, y la vida cotidiana se llena de sentido. Así que, antes de avanzar al siguiente punto, vale la pena hacernos una pregunta personal. ¿Conozco al Espíritu Santo? ¿Le hablo? ¿Le escucho? ¿Le doy lugar en mi vida? Porque conocer al Espíritu Santo no es solo comprender una doctrina. Es abrirse a una relación viva con Dios, con ese Dios que no solo está en los cielos, sino que también quiere estar en tu corazón, hoy mismo. Cuando pensamos en el Espíritu Santo, muchas veces lo asociamos de inmediato con el Nuevo Testamento. Pentecostés, los apóstoles, los dones carismáticos. Pero lo cierto es que el Espíritu de Dios ya estaba presente desde el principio de la historia sagrada, desde la primera página de la Biblia. En el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo no aparece todavía con la claridad trinitaria que nos revela Jesús más adelante. Sin embargo, su presencia es real, poderosa y constante. Es descrito como el aliento, el soplo o el Espíritu de Dios. En hebreo, la palabra utilizada es ruaj, que significa precisamente eso: viento, aliento, espíritu. Y esta ruaj de Dios está activa desde la creación del mundo. En el relato de la creación, en el primer capítulo del Génesis, leemos: la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Génesis 1, 2. Este versículo, tan breve y al mismo tiempo tan cargado de misterio, nos muestra que antes de que todo exista, el Espíritu ya está allí. No como un espectador pasivo, sino como una fuerza ordenadora, vivificadora, que prepara el caos para la acción creadora de Dios. El Espíritu es quien da forma, armonía y vida a lo que estaba vacío y desordenado. A lo largo del Antiguo Testamento, vemos al Espíritu de Dios descender sobre personas concretas, capacitándolas para misiones específicas. No es todavía una presencia permanente, como lo será después de Pentecostés, sino que el Espíritu viene, actúa y luego se retira. Por ejemplo, en el libro de los Jueces, el Espíritu de Dios viene sobre hombres como Gedeón, Sansón o Débora para darles valentía, sabiduría y poder para liberar al pueblo. En Jueces 6 y 34 se dice: entonces el Espíritu del Señor vino sobre Gedeón, y él tocó el cuerno. Lo mismo ocurre con Sansón. Su fuerza sobrenatural no venía de sí mismo, sino del Espíritu de Dios que lo llenaba. También los reyes eran ungidos con el Espíritu. David, por ejemplo, recibe al Espíritu Santo en el momento de su unción. Y el Espíritu del Señor vino sobre David desde aquel día en adelante. 1 Samuel 4 y 13. David lo sabe también, que más tarde, en su oración de arrepentimiento tras su pecado, clama con angustia: no quites de mí tu Santo Espíritu. Salmo 51, 11. Él entiende que sin el Espíritu, no hay comunión verdadera con Dios, ni posibilidad de vivir en santidad. Pero quizás donde más claramente se manifiesta la acción del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento es en la vida de los profetas. Ellos eran hombres y mujeres elegidos no por su poder humano, sino por su apertura a la voz de Dios. Y esa voz les llegaba por medio del Espíritu. En Ezequiel, por ejemplo, el Espíritu no solo habla, sino que levanta físicamente al profeta. Y entró en mí el Espíritu, cuando me hablaba, y me puso en pie. Ezequiel 2, 2. Y es ese mismo Espíritu el que lo lleva a tener visiones, como la famosa visión del Valle de los Huesos Secos, donde Dios le pregunta: ¿podrán vivir estos huesos? Y luego dice: profetiza, hijo de hombre, y di al Espíritu: ven de los 4 vientos, oh Espíritu, y sopla sobre estos muertos, y vivirán. Ezequiel 37, 9. Este pasaje es profundamente simbólico. Nos habla del poder del Espíritu para resucitar lo que está muerto, restaurar lo que fue destruido, y devolver la vida donde solo hay sequedad. Es un anuncio profético de lo que hará más adelante con la humanidad entera: una renovación interior, una resurrección espiritual. El profeta Isaías, por su parte,
anticipa una figura mesiánica sobre la cual descansará el Espíritu de manera total y permanente. En Isaías 11:2 leemos: «Y reposará sobre él el Espíritu del Señor, Espíritu de sabiduría y de inteligencia, Espíritu de consejo y de poder, Espíritu de conocimiento y de temor del Señor». Este pasaje es fundamental, porque describe los 7 dones del Espíritu Santo y preanuncia la plenitud del Espíritu en el Mesías, Jesucristo. Pero lo más importante es que el Antiguo Testamento no solo mira al pasado, también mira hacia el futuro, hacia una época en que el Espíritu Santo ya no será exclusivo de reyes, profetas o jueces, sino que será derramado sobre todos los creyentes. El profeta Joel lo dice con palabras claras y esperanzadoras. «Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días». Joel 2:28-29. Este anuncio es como un rayo de luz que atraviesa los siglos. Joel está hablando de Pentecostés, del momento en que la promesa será cumplida en su totalidad. El Espíritu Santo ya no será un privilegio de unos pocos, sino un regalo universal para todos los que crean. El Antiguo Testamento, entonces, no es solo una preparación. Es un testimonio viviente de que el Espíritu Santo ha estado siempre presente en la historia humana, actuando, inspirando, guiando. Y es un anuncio profético de una nueva era, la era del Espíritu, en la que hoy estamos viviendo. Si queremos entender la verdadera dimensión del Espíritu Santo, no podemos dejar de mirar a Jesucristo, porque es en él donde el Espíritu se manifiesta con plena claridad, profundidad y poder. En la vida de Jesús, el Espíritu Santo no aparece como un acompañante externo, sino como una presencia constante e inseparable, desde su concepción hasta su resurrección. La relación entre Jesús y el Espíritu Santo es única. No es casualidad que la primera mención del Espíritu en el Nuevo Testamento esté relacionada con el misterio de la Encarnación. En el Evangelio de Lucas, el ángel Gabriel le dice a María: «El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios». Lucas 1:35. Esto es extraordinario. No estamos ante una creación cualquiera. Jesús no nace por voluntad humana, sino por obra directa del Espíritu Santo. Es decir, el mismo Espíritu que en el Génesis flotaba sobre las aguas, ahora viene sobre María para dar inicio a una nueva creación, más profunda, más radical, Dios hecho hombre. Desde ese instante, el Espíritu y Jesús caminan juntos, unidos en una comunión eterna. Más adelante, cuando Jesús se presenta para ser bautizado por Juan en el río Jordán, sucede algo revelador. Dice el Evangelio: «Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos, que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia». Mateo 3:16-17. Aquí vemos a la Trinidad entera manifestándose, el Hijo en el agua, el Espíritu descendiendo como paloma, y la voz del Padre desde el cielo. Es un momento que marca el inicio público de la misión de Jesús, ungido por el Espíritu para predicar, sanar, liberar y salvar. Pero lo más impactante es lo que ocurre inmediatamente después. El Evangelio nos dice que el mismo Espíritu que descendió sobre Jesús lo impulsó al desierto. Y luego el Espíritu lo impulsó al desierto. Marcos 1:12. Este detalle no debe pasarse por alto. El Espíritu no solo está en los momentos gloriosos, sino también en los momentos de prueba. Lo lleva al desierto, al silencio, a la lucha con el mal. Porque antes de conquistar corazones, Jesús debe vencer al tentador. Y lo vence no por poder humano, sino porque está lleno del Espíritu. Luego, al salir del desierto, Jesús comienza su ministerio público en Galilea, y lo hace proclamando un texto que revela su identidad y su misión. En la sinagoga de Nazaret, toma el libro del profeta Isaías y dice: «El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, y a predicar el año agradable del Señor». Lucas 4:18-19. Y luego, con valentía, añade: «Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros». Lucas 4:21. Jesús está diciendo, con claridad, que Él es el ungido,
el Mesías esperado, y que su fuerza no proviene de sí mismo, sino del Espíritu Santo que lo ha ungido para una misión divina. Durante todo su ministerio, Jesús obra en el poder del Espíritu. Sus palabras están llenas de vida, sus gestos transforman, sus milagros no son simples demostraciones de poder, sino acciones movidas por la compasión divina y guiadas por el Espíritu. San Pedro, predicando en los Hechos de los Apóstoles, lo resume así: Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Hechos 10 y 38. Pero el momento más profundo de esta relación entre Jesús y el Espíritu Santo llega en la cruz. Allí, cuando todo parece perdido, cuando el mundo ve debilidad y fracaso, Jesús revela su entrega absoluta. Y lo hace con estas palabras: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Lucas 11 y 46. Esta entrega no es solo el último suspiro físico. Es una entrega espiritual total. Jesús entrega su vida al Padre en el mismo espíritu con el que vivió, amó y sirvió. Y esa entrega será el principio de una nueva creación. Porque no termina allí. Al tercer día, el Espíritu Santo lo resucita de entre los muertos. San Pablo lo dice de manera directa: Si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó a Cristo Jesús de los muertos vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Romanos 8 y 11. Esto es central. El Espíritu que actuó en Jesús desde su concepción, que lo acompañó en su vida, que lo sostuvo en su pasión, es también el que lo resucita en gloria. Y ese mismo Espíritu ha sido prometido a nosotros. No como un símbolo, no como una teoría, sino como una realidad viva que quiere habitar en cada corazón que cree. En resumen, en Jesús vemos la manifestación plena del Espíritu Santo. Él no solo es lleno del Espíritu, sino que también es quien lo comunica, lo da, lo derrama. De hecho, su promesa antes de ascender al cielo es clara: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Hechos 1, 8. Y ese momento llegará muy pronto, en Pentecostés. Después de la resurrección de Jesús, sus discípulos se encontraban en una situación de incertidumbre y temor. Aunque habían visto al resucitado, aunque habían recibido sus palabras y su paz, todavía no tenían la fuerza interior necesaria para anunciar el Evangelio al mundo. Les faltaba algo. Mejor dicho, les faltaba alguien. Jesús lo sabía. Por eso, antes de ascender al cielo, les hace una promesa que cambiaría para siempre la historia de la humanidad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. Hechos 1, 8. Aquí se encierra una verdad crucial. El testimonio cristiano no es posible sin la fuerza del Espíritu Santo. No basta con haber estado con Jesús, haberlo escuchado o visto resucitado. Para ser verdaderos testigos de Cristo, se necesita el fuego del Espíritu ardiendo en el corazón. Y ese fuego llegó. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, se narra uno de los momentos más intensos y trascendentales de toda la Biblia: el día de Pentecostés. La palabra Pentecostés viene del griego y significa 50, porque ocurría 50 días después de la Pascua. Originalmente era una fiesta judía, pero Dios eligió esa fecha para inaugurar algo completamente nuevo. Dice el texto: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas, como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Hechos 2, 1, 4. Este relato está cargado de simbolismo, pero también de una fuerza espiritual concreta. Lo primero que ocurre es un estruendo del cielo, como un viento fuerte. ¿Recuerdas la palabra hebrea ruaj que vimos en el Antiguo Testamento? Es el mismo viento, el mismo soplo de Dios que ahora irrumpe con poder en ese lugar. El Espíritu Santo no llega con timidez, sino con autoridad y transformación. Luego aparecen lenguas de fuego que se posan sobre cada uno de ellos. El fuego, en la Biblia, siempre representa la presencia divina. Moisés vio la zarza ardiendo. Elías fue llevado al cielo en un carro de fuego. Ahora ese fuego no está en una zarza ni en el cielo, sino en los corazones de los creyentes.
El Espíritu se posa sobre cada uno de ellos, sin excepción. Y entonces ocurre el milagro. Todos comienzan a hablar en lenguas distintas, según el Espíritu les concede. No se trata solo de un fenómeno lingüístico. Se trata de una señal profética y misionera. Lo que antes estaba dividido, las lenguas, los pueblos, las culturas, ahora comienza a unirse bajo una misma fe. Es la Babel al revés. Donde antes hubo confusión por el orgullo humano, ahora hay unidad en el Espíritu. Este momento marca el nacimiento visible de la Iglesia. No porque haya una estructura o un edificio, sino porque ahora hay un pueblo lleno del Espíritu, valiente, libre y decidido a anunciar a Cristo. Los apóstoles, que antes estaban encerrados por miedo, ahora salen a las calles con una fuerza nueva. Pedro, que había negado a Jesús 3 veces, ahora se levanta y proclama a voz en cuello que Jesús es el Señor y el Mesías. La Iglesia nace, entonces, no como una organización humana, sino como una comunidad ungida por el Espíritu Santo. Y desde ese momento, el Espíritu ya no será un visitante esporádico, como en el Antiguo Testamento, sino que habitará en el corazón de los creyentes, actuando en ellos con poder, sabiduría y amor. Pentecostés no es solo un hecho del pasado. Es un modelo permanente de lo que significa ser cristiano, vivir animado por el Espíritu, dejarse transformar por él y anunciar el Evangelio con valentía, sin temor. La acción del Espíritu no se limita al día de Pentecostés. A partir de allí, todo el libro de los Hechos de los Apóstoles está lleno de su intervención. Dirige a los misioneros, consuela a los perseguidos, sana a los enfermos, y continúa formando a la Iglesia como cuerpo vivo de Cristo. Hoy, cada uno de nosotros es invitado a vivir su propio Pentecostés. El mismo Espíritu que descendió sobre los apóstoles quiere descender también sobre vos, sobre tu casa, sobre tu comunidad. Quiere avivar lo que está dormido, encender lo que está apagado, renovar lo que está envejecido. Como dice San Pablo, no apaguéis el Espíritu, 1 Tesalonicenses 5 y 19. Y también, donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad, 2 Corintios 3 y 17. Pentecostés es libertad, renovación y envío. Es el punto de partida de una iglesia que camina guiada por el Espíritu hasta el fin de los tiempos. Después de Pentecostés, el Espíritu Santo no desaparece ni se retira. Muy por el contrario, se queda con nosotros. Pero ¿cómo lo experimentamos hoy los cristianos? ¿De qué manera concreta obra en nuestras vidas? La respuesta está en la vida sacramental de la Iglesia. Los sacramentos no son simples gestos religiosos. Son canales reales de la gracia de Dios, y esa gracia nos llega por la acción directa del Espíritu Santo. Cada sacramento tiene una dimensión visible: el agua, el pan, el aceite, la imposición de manos, y una dimensión invisible: la obra interior que realiza el Espíritu en el alma del creyente. Veamos cómo se manifiesta esto en algunos de los sacramentos más esenciales. 1. El bautismo, el nuevo nacimiento por el Espíritu. Jesús mismo lo dijo con claridad a Nicodemo: el que no naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Juan 3, 5. En el bautismo, el Espíritu Santo borra el pecado original, nos une a Cristo, y nos hace miembros vivos de la Iglesia. San Pablo lo expresa así: todos nosotros fuimos bautizados en un solo espíritu para formar un solo cuerpo. 1 Corintios 12 y 13. El agua bautismal no actúa por sí sola. Es el Espíritu quien actúa por medio del agua, purificando el alma, regenerándola, y dándole una nueva identidad: hijo o hija de Dios. 2. La confirmación, la plenitud del Espíritu. En este sacramento, el cristiano recibe una efusión especial del Espíritu, tal como ocurrió en Pentecostés. La confirmación fortalece las gracias del bautismo y nos capacita para ser testigos valientes de Cristo en el mundo. La imposición de manos y la unción con el Santo Crisma son gestos que nos remiten a los apóstoles cuando transmitían el don del Espíritu a los nuevos creyentes. Cf. Hechos 8, 14-17. Es un verdadero Pentecostés personal, donde el Espíritu unge el alma para la misión. 3. La Eucaristía. El Espíritu convierte el pan y el vino en Cristo. Aunque muchas veces olvidado, el Espíritu Santo tiene un papel fundamental en la Santa Misa. En la plegaria eucarística, el sacerdote invoca al Espíritu con estas palabras clave: santifica estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, nuestro Señor. Es el Espíritu Santo quien realiza el milagro de la transubstanciación,
haciendo presente a Jesús vivo, real y verdadero en el altar. Y también es el Espíritu quien une a toda la Iglesia, dispersa por el mundo, en un solo cuerpo y un solo espíritu. Recibir la Eucaristía es recibir a Cristo, por medio del Espíritu. 4. La reconciliación, el Espíritu que sana y perdona. Cuando nos acercamos al sacramento de la confesión, es el Espíritu Santo quien toca el corazón, convence del pecado y otorga el perdón. Jesús dio este poder a sus apóstoles después de resucitar, soplando sobre ellos y diciendo: «Recibid el Espíritu Santo. A quienes les perdonéis los pecados, les son perdonados». Juan 20, 22-23. Este soplo es el Espíritu que restaura la comunión rota por el pecado y devuelve la paz al alma. El perdón no es solo jurídico, es sanador, liberador y regenerador, y es obra del Espíritu. 5. El orden sacerdotal. El Espíritu consagra para el servicio. Cuando un hombre es ordenado sacerdote, recibe una gracia especial del Espíritu que lo configura con Cristo cabeza y pastor. Ya no actúa solo como individuo, sino como instrumento del mismo Cristo, actuando in persona Christi. Es el Espíritu quien consagra, quien unge, quien da la fuerza para predicar, para consagrar, para perdonar, para guiar al pueblo de Dios. 6. El matrimonio. El Espíritu une y santifica. El amor matrimonial cristiano no es solo un pacto humano. Cuando se celebra el sacramento del matrimonio, el Espíritu Santo sella la unión entre los esposos y les concede la gracia de amarse con el amor mismo de Cristo. San Pablo dice que el matrimonio cristiano es imagen del amor entre Cristo y su Iglesia, cf. Efesios 5, 25-32. Solo el Espíritu puede sostener ese amor, renovarlo cada día y hacerlo fecundo. 7. La unción de los enfermos, el Espíritu que consuela y fortalece. Este sacramento es muchas veces mal comprendido. No es solamente para los moribundos. Es una efusión del Espíritu Santo para el consuelo, la fortaleza, y si Dios lo quiere, la sanación del cuerpo y del alma. El Espíritu actúa aquí como el consolador, el que da paz en medio del dolor, esperanza en medio de la enfermedad, y a veces incluso, la gracia de una sanación profunda. Conclusión del punto. La vida sacramental no es una rutina vacía. Es la acción viva del Espíritu Santo en el corazón de la Iglesia y de cada creyente. A través de los sacramentos, el Espíritu no solo nos visita, sino que habita en nosotros, nos transforma y nos envía al mundo. Cada vez que recibimos un sacramento con fe, algo nuevo nace en el alma. Porque el Espíritu nunca se repite. Él renueva, fortalece, ilumina, sana y guía. Como dice el Catecismo de la Iglesia Católica. En cada uno de los sacramentos, Cristo comunica el Espíritu Santo para que, al recibirlo, los fieles se conviertan en hijos de Dios, miembros del cuerpo de Cristo, templos del Espíritu. El cristiano no camina solo. Desde el momento del bautismo, el Espíritu Santo habita en el corazón del creyente y desea guiarlo en todo: sus pensamientos, decisiones, sentimientos, relaciones y acciones. Esta guía no es forzada ni invasiva, sino una inspiración suave pero poderosa, como ese viento del que hablábamos en los primeros puntos. No se ve, pero se siente y cambia la dirección de la vida. San Pablo lo explica con claridad. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios. Romanos 8 y 14. Este versículo contiene una verdad profunda. Ser cristiano no es simplemente creer en Dios, sino dejarse guiar por Él, por medio de su Espíritu. Es una vida en relación, una vida en movimiento constante hacia la voluntad del Padre. 1. El Espíritu habla al corazón. Una de las formas más comunes en las que el Espíritu guía al cristiano es a través de la conciencia y la oración. El Espíritu Santo nos recuerda lo que Cristo enseñó, nos ilumina para discernir lo que es bueno, y nos mueve interiormente a hacer el bien y evitar el mal. Jesús lo dijo claramente. Cuando venga el Espíritu de la verdad, Él os guiará a toda la verdad. Juan 4 y 13. No se trata solo de saber lo que está bien, sino de vivir en la verdad con libertad y alegría, confiando en que Dios nos conduce. En la oración personal, muchas veces sentimos una palabra, una claridad, una paz que no es nuestra. Es el Espíritu que susurra al alma. 2. El Espíritu transforma el carácter. Una de las señales más hermosas de que alguien vive en el Espíritu son los frutos que comienzan a aparecer en su vida. San Pablo los describe en su carta a los Gálatas. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio. Gálatas 5,
22-23. Estos frutos no se producen por simple esfuerzo humano, sino por la presencia viva del Espíritu en el interior. El Espíritu transforma el carácter, suaviza el corazón, fortalece la voluntad y embellece el alma. Y esta transformación no ocurre de un día para el otro, sino que es un proceso, una obra de santificación continua. 3. El Espíritu guía en las decisiones. La vida está llena de decisiones, algunas grandes, como una vocación o un cambio radical, otras pequeñas, como una palabra dicha o callada, un gesto, una actitud. En todas ellas, el Espíritu desea guiarte, pero no lo hará si no se lo pedís. El Espíritu es discreto, espera que lo invoques, que le des lugar, que le abras la puerta del discernimiento. Muchos santos tomaban decisiones importantes solo después de orar al Espíritu Santo, pidiéndole luz y sabiduría. No porque esperaran una voz audible, sino porque sabían que la verdadera sabiduría viene de lo alto. El Espíritu no impone, pero orienta, no grita, pero ilumina, no empuja, pero acompaña. Y cuando el corazón está abierto, el cristiano puede llegar a experimentar una certeza interior serena, una paz profunda, una convicción suave pero firme. Es la voz del Espíritu diciendo por aquí es. 4. El Espíritu fortalece en las pruebas. La vida cristiana también está llena de luchas, tentaciones, momentos de oscuridad, fracasos, cruces. En estos momentos, el Espíritu no abandona, sino que actúa como el Consolador, ese Paráclito que significa literalmente el que está al lado para sostener. Jesús prometió: Yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre. Juan 2:16. El Espíritu Santo no solo consuela con palabras, sino con una presencia real que sostiene, fortalece, reanima. Muchos creyentes han pasado por sufrimientos terribles y sin embargo han dicho: no estaba solo. Dios estaba conmigo. Esa certeza interior, inexplicable humanamente, es fruto de la presencia del Espíritu. 5. El Espíritu impulsa a la misión. Vivir guiado por el Espíritu no es solo para beneficio personal. Cuando alguien es tocado por el Espíritu, inevitablemente siente el deseo de compartir la fe, de anunciar a Jesús, de servir, de amar con generosidad. El mismo Espíritu que transformó a los apóstoles en Pentecostés, hoy impulsa a miles y miles de cristianos a llevar el Evangelio al mundo, cada uno según su vocación y su entorno. No se trata de hacer grandes cosas necesariamente, sino de vivir cada día como testigos de Cristo, guiados por el Espíritu, con sencillez y fidelidad. Impulsa a ser luz. Conclusión del punto. Dejarse guiar por el Espíritu es una aventura de fe diaria. Es vivir con los ojos abiertos al plan de Dios, con los oídos atentos a su voz, y con el corazón dispuesto a responder. No siempre será fácil, no siempre será claro, pero si nos dejamos conducir, Él nos llevará por caminos que superan nuestras expectativas. San Pablo lo resume maravillosamente en su carta a los Gálatas. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Gálatas 5:25. Y esa es la clave. No basta con haber recibido el Espíritu una vez. Es necesario vivir en Él, caminar con Él, dejarse transformar por Él todos los días. El Espíritu Santo y los dones carismáticos constituyen una dimensión fascinante y vital de la vida cristiana. Desde los comienzos de la Iglesia, el Espíritu se ha manifestado con poder y diversidad, otorgando a los creyentes dones especiales que permiten edificar la comunidad y dar testimonio del amor de Dios en el mundo. Estos dones, conocidos como carismas, son manifestaciones gratuitas y soberanas del Espíritu Santo que no dependen del mérito personal, sino que son regalos divinos distribuidos como Él quiere, cuando quiere y a quien quiere. San Pablo nos habla claramente de estos dones en sus cartas, mencionando palabras de sabiduría y conocimiento, fe, sanidades, milagros, profecía, discernimiento de espíritus, lenguas y su interpretación, entre otros. Cada uno de estos dones cumple una función específica dentro del cuerpo de Cristo y tiene como finalidad última el beneficio común y la edificación de la Iglesia. Es fundamental comprender que estos carismas no son para la exaltación personal ni para crear división, sino para fortalecer la unidad y el amor entre los miembros del pueblo de Dios. Un error común es pensar que estos dones están reservados solo para algunas personas extraordinarias o santos excepcionales. Sin embargo, San Pablo nos recuerda que el Espíritu reparte estos dones a cada uno en particular según su voluntad,
lo que implica que todos los creyentes pueden ser portadores de algún carisma, aunque algunos sean más visibles que otros. Incluso los dones más humildes, como la hospitalidad o la intercesión silenciosa, son valiosos y fruto de la acción del Espíritu Santo. El verdadero discernimiento de un carisma se mide por sus frutos. ¿Edifica la comunidad? ¿Acerca a las personas a Dios? ¿Fomenta la unidad y el amor auténtico? San Pablo es enfático al decir que sin amor, ninguno de estos dones tiene valor. Por ello, el carismático genuino es ante todo una persona humilde, obediente y servicial, que busca glorificar a Cristo y no su propio protagonismo. En la vida cristiana contemporánea, estos dones siguen manifestándose de diversas maneras. El don de lenguas, por ejemplo, es una forma de oración espiritual que edifica el alma y profundiza la comunión con Dios. La profecía no consiste en predecir el futuro, sino en transmitir un mensaje inspirador que ilumina, exhorta y consuela a la comunidad. El don de sanación muestra el poder del Espíritu para intervenir en cuerpo, alma o espíritu, trayendo restauración y esperanza. El discernimiento de espíritus ayuda a distinguir entre las inspiraciones que provienen de Dios y las que no. La palabra de sabiduría y conocimiento se manifiesta en momentos precisos para orientar y fortalecer a los creyentes. A lo largo de la historia, la Iglesia ha sido testigo constante de la acción carismática del Espíritu, desde los relatos del libro de los Hechos de los Apóstoles hasta las renovaciones espirituales contemporáneas, como la renovación carismática católica. Esta corriente ha permitido redescubrir y valorar los dones del Espíritu, siempre dentro de un marco de comunión, obediencia y discernimiento eclesial. Papas como San Juan Pablo II, Benedicto XVI y Francisco han reconocido públicamente la importancia de estos carismas para la vida y misión de la Iglesia, resaltando la necesidad de que se vivan con responsabilidad y en unidad. En definitiva, el Espíritu Santo no es algo del pasado ni un personaje distante, sino una presencia viva que continúa actuando con poder y amor en la Iglesia hoy. Su deseo es encontrar corazones disponibles, dóciles y humildes, dispuestos a ser instrumentos de su gracia. Los dones carismáticos no buscan llamar la atención ni generar espectáculo, sino que buscan construir, sanar, iluminar y consolar. Invitar al Espíritu a manifestar sus dones en nosotros es abrirnos a una experiencia de renovación profunda, donde cada uno puede aportar desde lo que ha recibido para el bien de todos. El Espíritu Santo ha sido el motor invisible pero siempre presente que ha guiado a la Iglesia a lo largo de toda su historia. Desde los primeros momentos, cuando los apóstoles recibieron el Espíritu en Pentecostés, se inició un camino de renovación, expansión y profundización de la fe que no ha cesado hasta nuestros días. La historia de la Iglesia es, en esencia, una historia de la acción del Espíritu que ilumina, fortalece y conduce al pueblo de Dios en medio de circunstancias cambiantes, desafíos y crisis. El Espíritu Santo ha estado presente en los concilios ecuménicos, esos momentos cruciales donde la Iglesia ha debido discernir la verdad y defender la fe frente a errores y herejías. En cada uno de esos encuentros, la inspiración del Espíritu ha permitido a los pastores y teólogos encontrar las palabras precisas para explicar los misterios divinos y consolidar la doctrina que nos une. Sin esa guía, la Iglesia no habría podido mantenerse fiel a su misión ni preservar el depósito de la fe recibido de Cristo. Pero la acción del Espíritu no se limita solo a las grandes asambleas o eventos oficiales. A lo largo de los siglos, ha levantado santos y místicos que han renovado la vida cristiana con su ejemplo, sus enseñanzas y sus experiencias profundas de Dios. Figuras como San Agustín, Santa Teresa de Ávila, San Ignacio de Loyola o San Juan de la Cruz son testimonios vivientes de cómo el Espíritu Santo transforma el corazón humano, lo ilumina y lo impulsa a una entrega total y radical a Dios. Incluso en los momentos más oscuros, cuando la Iglesia ha atravesado persecuciones, divisiones internas o crisis morales, el Espíritu ha sido fuente de fortaleza y esperanza. Su presencia ha sostenido a los creyentes para no perder la fe ni la confianza en la promesa de Jesús de que el Espíritu estaría con ellos hasta el fin del mundo. En estas épocas difíciles, el Espíritu ha despertado movimientos de renovación, llamados a la conversión personal y comunitaria, que han permitido que la Iglesia vuelva a levantarse y seguir adelante con renovado vigor. En tiempos más recientes, el Espíritu Santo ha impulsado importantes renovaciones dentro de la Iglesia, como el Concilio Vaticano II, que marcó un antes y un después en la forma en que la Iglesia se relaciona con el mundo moderno, con otras religiones y con la misma misión evangelizadora. Este evento histórico fue fruto de un discernimiento guiado por el Espíritu, que invitó a la Iglesia a abrirse al diálogo, a la actualización y a una nueva comprensión del papel de todos los bautizados.
Asimismo, movimientos espirituales contemporáneos, como la renovación carismática, han sido instrumentos de una nueva efusión del espíritu, trayendo consigo un despertar de la fe, una experiencia personal y comunitaria profunda que renueva la esperanza y el compromiso misionero. La obra del espíritu es dinámica, siempre viva y creativa, y nos invita a cada uno de nosotros a ser parte de esa historia que sigue escribiéndose día a día. Por eso, entender la historia de la Iglesia como guiada por el Espíritu Santo nos ayuda a reconocer que no estamos solos ni a la deriva, sino que formamos parte de un proyecto divino que ha superado milenios y continuará hasta la plenitud del reino. La acción del Espíritu es la garantía de que, pese a las dificultades, la Iglesia sigue siendo madre y maestra, camino seguro hacia Dios, y comunidad viva de fe, esperanza y amor. El Espíritu Santo es también la fuerza que impulsa la renovación personal y comunitaria dentro de la vida cristiana. No se trata simplemente de una experiencia puntual o de un conocimiento intelectual, sino de una transformación profunda que toca el corazón, la mente y el alma. Esta renovación es el comienzo de una vida nueva en Cristo, donde el creyente se abre a la acción viva del Espíritu para ser moldeado conforme a la voluntad de Dios y para vivir con autenticidad su fe. Cuando hablamos de renovación, hablamos de un cambio radical que no solo afecta la conducta externa, sino que transforma el interior. El Espíritu Santo despierta en nosotros el deseo sincero de conversión, la capacidad de reconocer nuestras faltas, la humildad para pedir perdón y la fortaleza para cambiar. Esta obra del Espíritu es continua, porque la vida cristiana es un camino de crecimiento constante en la gracia y en la santidad. A nivel comunitario, el Espíritu impulsa a la Iglesia a renovarse y a adaptarse sin perder su esencia, siempre buscando ser un signo visible del amor de Dios en el mundo. Gracias a esta acción, surgen movimientos de renovación que revitalizan parroquias, congregaciones y comunidades enteras, trayendo un nuevo entusiasmo y compromiso evangelizador. Estos movimientos no solo reviven la fe de sus miembros, sino que irradian luz y esperanza a la sociedad. Una de las maneras más claras en que se manifiesta esta renovación es a través de la oración y la adoración al Espíritu Santo. Muchos cristianos experimentan momentos de encuentro profundo con Dios, donde sienten la presencia vivificadora del Espíritu que renueva sus fuerzas, les da paz y les llena de alegría. Este encuentro personal es fundamental, porque el Espíritu Santo es quien hace posible una relación íntima y verdadera con Dios Padre y con Jesús. Además, la renovación espiritual lleva consigo un llamado a la misión. El Espíritu Santo no solo transforma para el bienestar individual, sino que impulsa a compartir la fe, a ser testigos valientes del Evangelio en medio del mundo, a vivir el amor y la justicia, y a construir una comunidad abierta y acogedora. Esta misión renovadora es el corazón mismo del cristianismo: anunciar la buena nueva y servir al prójimo con generosidad. Por eso, la renovación que el Espíritu Santo realiza es inseparable de la experiencia comunitaria. No podemos pensar en una renovación auténtica que sea solo personal o aislada. El Espíritu siempre llama a la comunión, a la unidad y al servicio. Él es quien une a los creyentes en un solo cuerpo y les da el poder para vivir como hermanos y hermanas en la fe. En resumen, la obra renovadora del Espíritu Santo es una invitación constante a dejar atrás lo viejo y abrazar lo nuevo, a morir al pecado y nacer a la vida en gracia, a abrir el corazón a la esperanza y al amor. Es un proceso que dura toda la vida, pero que hace posible que cada día sea una oportunidad para crecer en santidad, fidelidad y alegría cristiana. El Espíritu Santo es también el gran consolador, el compañero fiel que nos acompaña en cada momento de nuestra vida, especialmente en las pruebas, los momentos de tristeza, incertidumbre o dificultad. A diferencia de otras presencias que pueden ser temporales o superficiales, la presencia del Espíritu Santo es constante y profunda, capaz de llenar nuestro corazón de paz y fortaleza cuando todo parece derrumbarse. En el Evangelio de Juan, Jesús promete este don tan especial a sus discípulos: no los dejaré huérfanos, vendré a ustedes. Juan 2:18, refiriéndose precisamente al Espíritu Santo que estaría siempre con ellos, acompañándolos, guiándolos y sosteniéndolos. Este consuelo que ofrece el Espíritu no es solo una calma pasajera, sino una presencia viva que fortalece nuestra fe y nos impulsa a seguir adelante con esperanza. En medio de la incertidumbre y el sufrimiento, el Espíritu nos ayuda a mantener la mirada en Dios y en sus promesas, evitando que el desaliento nos robe la alegría y la confianza. Nos da fuerzas para perdonar, para amar incluso a quienes nos han hecho daño, y para vivir con valentía en medio de un mundo a veces hostil y difícil. Además, el Espíritu Santo nos consuela recordándonos la verdad profunda de que no estamos solos.
Él nos une a la gran familia de la Iglesia, a millones de hermanos y hermanas que también caminan la misma senda de fe, y nos conecta con la presencia amorosa de Dios Padre y de Jesucristo. Esta comunión espiritual nos sostiene y nos da un sentido de pertenencia y propósito, incluso cuando nos sentimos débiles o confundidos. El Espíritu Santo también actúa en nuestra interioridad como un maestro que nos guía hacia la verdad plena. En momentos de duda o confusión, su acción nos ilumina, ayudándonos a discernir la voluntad de Dios y a tomar decisiones que nos conducen al bien verdadero. Este acompañamiento constante es una fuente inagotable de sabiduría y paz que nos sostiene en el día a día. Finalmente, el consuelo del Espíritu nos prepara para la esperanza definitiva de la vida eterna. Nos asegura que, aunque enfrentemos sufrimientos y dificultades aquí en la tierra, Dios tiene un plan de amor para cada uno de nosotros, un plan que culmina en la plenitud de la vida junto a Él. Esta esperanza es la luz que brilla en nuestras tinieblas y que nos impulsa a vivir con fe y alegría, confiando siempre en la presencia amorosa del Espíritu Santo que nunca nos abandona. ¿Y tú? ¿Estás dispuesto a dejar que el Espíritu Santo transforme tu vida hoy? El Espíritu no es solo una figura del pasado, sino una presencia viva que quiere habitar en tu corazón, guiar tus pasos y llenarte de paz, fuerza y amor. No pierdas la oportunidad de abrirte a Él y descubrir todo lo que puede hacer por ti. Si este vídeo te ha ayudado a comprender mejor quién es el Espíritu Santo y cómo actúa en nuestra vida, te invito a que le des me gusta, compartas este mensaje con tus amigos y, muy importante, que te suscribas al canal para no perderte nuestros próximos contenidos sobre fe y espiritualidad. También déjame en los comentarios cuál de estos puntos te ha tocado más o qué preguntas tienes sobre el Espíritu Santo, porque me encantaría seguir conversando contigo. Recuerda que el camino de la fe es un viaje que nunca hacemos solos. El Espíritu Santo camina a nuestro lado y nos impulsa a ser mejores cada día. Nos vemos en el próximo vídeo.